Después de Charlie, se hace difícil Gracias a Dios por Charlie. ¿Se fue ya? El mismo espíritu. Gloria a Dios que podemos recibir esta enseñanza, poder tener este corazón que se revela hacia nosotros. Y doy gracias a Dios por este tiempo que podemos iniciar como equipo de discipuladores varones, que estábamos extrañando hace tiempo que no nos vemos. Y qué importante es que cuando nosotros sabemos que Dios nos está dando una dirección, que Dios nos está llevando un nuevo tiempo, podamos estar aunando fuerzas, objetivos, propósitos, dándonos dirección, corrección sobre circunstancias, sobre situaciones, sobre temas, sobre nuestras vidas, que nos lleven a no solamente a capacitarnos, sino que nos lleven a poder tener una energía distinta del propósito de lo que Dios quiere estar trayendo sobre la Iglesia de Rey de Salvación, lo que Dios está derramando. Pasamos un tiempo muy hermoso, nosotros estamos desde anoche compartiendo con el pastor y estuvimos con Charlie, y lo que Dios sigue haciendo, comienza a hacer para este tiempo, es un desafío que lleva a que nuestras vidas puedan ser desafiadas a un paso mayor. ¿Cuántos quieren más de esto? ¿Sí? Nosotros sabemos que cuando Dios nos presenta para una batalla, nos prepara, nos equipa. Así como pasó con el pueblo de Israel cuando se fue, ahí iba a cruzar el río Jordán, dice la palabra de Dios que los invitó a que se purificaran, pues el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros mañana. Y el Señor lo prepara así. No estamos a las puertas de un tiempo nunca visto como Iglesia de Rey de Salvación. A través del crecimiento, de las actividades en la iglesia, las campañas como Rey de Salvación, una nueva dirección el Señor pone. Y el Señor es como dice la palabra, que Él derrama un vino nuevo constantemente. No es solamente el vino nuevo que vino cuando nos convertimos, pero requiere de odres nuevos, que seamos completamente nuevos, desafiados, transformados. Y esto es lo que propone el Señor para nuestras vidas, para que podamos salir airosos, que no nos quedemos, sino que prosigamos en un camino que va en crecimiento. Dice la palabra de Dios, el camino es justo, es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Vamos para arriba, pasos para arriba. No es un paso en el cual, me quedo a ver qué pasa. No, estamos desafiados a estar en las primeras filas de aquellos que se ponen en la brecha de la bendición, como en el taller, para nuestras familias, para nuestros equipos, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad donde Dios nos ha establecido, y para eso nos preparamos. El taller que voy a compartir, o el tema, se llama Santidad Integral. Y cuando pensamos en este título, nosotros decimos, ya sé de lo que va a hablar, ¿no? Y todos conocemos que el Señor puso sobre nuestra vida esa esencia misma de Dios sobre nosotros, que es su santidad, para que nosotros podamos vivir empoderados en el propósito que Dios quiere traer para nuestras vidas. Dios viene sobre nuestra vida, Él es santo, y nosotros comenzamos a tener un proceso, una transformación sobre nosotros. Y por supuesto que nosotros podemos conocer los significados de santidad. Y la santificación, el significado de la palabra, ustedes conocen, que es esto de apartarse o consagrarse, apartarse, separado, apartado para Dios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de santidad, estamos hablando básicamente de esa situación en la cual, como el pueblo de Dios que fue apartado, llevado al desierto para adorarle, así también nosotros, cuando fuimos conquistados por el amor de Dios, nosotros conocemos que hay esta santificación, apartados para agradar a Dios, para que nosotros podamos servirle. Pero nosotros podemos estar sabiendo que esa gracia que Dios trae sobre nosotros de ser santos, ¿cuántos son santos acá? A ver cuántos son santos. Que no quiero ver manos abajo. ¿Cuántos son santos? ¿Sí? La palabra de Dios dice que nosotros somos santificados por su gracia, ¿sí? No porque nosotros hayamos hecho algo que merecíamos, pero el Señor, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, tenemos esa primer porción de santidad que viene sobre nuestras vidas,
que nos hace santos, aceptos delante de Dios. Somos apartados para Dios. Pero nosotros también conocemos que la santidad, la santificación es un proceso. Y vamos a estar viendo que ese proceso que el Señor trae sobre nuestra vida requiere de nosotros, de nuestra cooperación. Nosotros somos los que tenemos que estar pensando que si en nuestra vida no hay santidad, es porque nosotros no queremos. Requiere que nosotros deseemos, que nosotros tomemos una decisión, que nosotros proponernos, determinarnos, desear, como dice la palabra de Dios, que nosotros busquemos ese crecimiento en nuestra vida, que haya una cooperación en nosotros, es decir, yo quiero ser más santo. No hay santidad si vos no querés. ¿Sí? No hay forma de que Dios comience a hacer este trato sobre tu vida en la cual te va apartando más y más si vos no querés. Este proceso es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Pablo dice, fuimos escogidos, ¿sí?, mediante la santificación del Espíritu. Nosotros somos escogidos por parte de Dios. Somos también esto a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. La palabra dice, santifica, vuelve al anterior, en la anterior, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y la santidad es un proceso progresivo a través de la sangre de Cristo. Dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Este proceso progresivo es algo que nosotros necesitamos tenerlo claro. Es progresivo. ¿Cómo está tu proceso de santificación? Y está estancadito. No es lo que estamos pensando. Y está allí, sino que aún a través de la palabra de Dios, Dios trae revelación cada día para que nosotros podamos ser más santos. La purificación de parte de Dios sobre nosotros, sobre nuestros pecados, nos hacen tener una conquista para que nosotros podamos tener la bendición no solamente de un crecimiento. La santidad es la que nos lleva a esto. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, que cada día anhelamos, dice la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, y eso nos lleva a un proceso y un crecimiento de santificación. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos delante de la presencia del Señor. ¿Sí? No es nos va perfeccionando, pero nosotros buscamos crecer. No hay forma, así como tenemos la visión y decimos, ¿quién conoce la visión? Crecer en nuestra relación con Dios, crecer en la relación unos con otros, crecer en calidad de discípulos, lo sabemos. Pero Dios nos invita a que nosotros podamos estar creciendo en esto, no estar estancados, no haber retrocedido, sino que estamos en crecimiento, como la luz de la aurora. Hoy no tuvimos, a la mañana temprano, no sé si pudieron ver el sol, no me levanté tan temprano, ¿vieron que no? Pero muy poquito hubo allá, ¿no? Pero bueno, sabemos que el sol está creciendo. Ayer nosotros lo vimos y decíamos, qué lindo sol, ¿no? Así es el crecimiento que Dios trae sobre nuestra vida. Un crecimiento, un proceso progresivo que hace que el Señor, que nosotros podamos tener esta santificación. Una santificación total, completa, integral, en espíritu, alma y cuerpo. Y quiero que busquen conmigo en la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23. Allí el pasaje, yo no me acuerdo si lo puse en... Sí, creo que sí, que estaban, pero... Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice la palabra, el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Santidad en dónde? Cuando voy a la iglesia. Santidad cuando estoy con el grupo de vida. Completo, una santidad completa, una santidad integral en cada una de las áreas de nuestra vida. En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y esto es lo que nosotros vamos a ser desafiados, a que busquemos constantemente que si Dios está pensando en esto, en que podamos tener santidad en todas las áreas, en cada una de las partes, nosotros somos personas tripartitas, alma, cuerpo y espíritu, lo saben, ¿no? Así conocemos que lo que Dios quiere hacer, esta santificación total, abarca cada una de las áreas. Y a veces nos parece que la santificación que se produce en alguna de estas es más fácil que en otra. Y es así.
nosotros nos vamos a encontrar que hay áreas en las cuales es más difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gracia de Dios, que viene a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, a través del perdón que Él trae, trabaje en nosotros y produzca este crecimiento. Y cuando vemos la santificación en el Espíritu, nosotros podemos reconocer la naturaleza espiritual del hombre, ¿sí? El Espíritu, el que se conecta con Dios, nos santifica primero, ¿sí? Cuando nosotros conocimos al Señor Jesús, tomó posesión de nuestro espíritu, esto a través de la regeneración. Aceptamos al Señor Jesús y fuimos regenerados. Ese es el contacto que tuvo Dios con nosotros cuando conocimos a Dios. Dios tocó nuestro espíritu, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que convence y el Espíritu es el que toca y tiene contacto con nuestro espíritu. Y hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo tiempo en el cual nosotros pasamos de muerte a vida, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Somos apartados, somos trasladados. Este traslado es lo que nos hace estar en una posición que ahora somos santos. Y comienza un camino de crecimiento en el Espíritu. Encontramos en la palabra de Dios cuando en Juan 3:3, que Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y los pasajes que siguen habla de esta regeneración que se produce en nuestro espíritu cuando nosotros nacemos de nuevo. Esto es lo primero que se produce. El Señor comienza a crear un crecimiento en nosotros, en nuestro espíritu, una santificación. Así también en el alma, que es el asiento de nuestras emociones, nuestros pensamientos y la de la voluntad, ¿no? Todo acto de elección en nuestra vida se realiza en el alma. Lo que se produce en nosotros, esa capacidad de decidir, de las decisiones que tomamos, se producen en el alma. Y nosotros necesitamos que la santificación venga sobre esa área para que nosotros no tomemos más decisiones equivocadas. Que nosotros podamos estar declarando que somos inundados a través del Espíritu Santo para que nosotros en esa área seamos más y más santos. Que nosotros no estemos dudando si esto es bueno o esto es malo, si esto que se está produciendo a Dios le agradará. Nosotros tomamos decisiones cada día que sean santificadas, agradables a Dios, que sea conforme a la palabra de Dios, con lo que el Espíritu Santo nos dicta. Tener sensibilizados los sentidos, nuestras emociones no sean gobernadas por la tristeza, por lo que veo, por lo que tengo, sino que mis emociones puedan estar siendo gobernadas por lo que la palabra de Dios dice y yo comienzo a caminar en una decisión correcta a través de una santificación en el alma, en el cual voy creciendo. Tengo en mi vida una consistencia que refiere a que lo que yo creo, lo que el Señor ha tratado en mi vida, lo puedo poner de manifiesto. Hay una declaración en mi vida que aun cuando yo no pueda ver, yo lo declaro y crezco. Esa santificación que Dios trae sobre mi vida en el alma me hace a que yo pueda tener, como aprendíamos del taller de Charlie, poder tener palabras de bendición en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, nuestros seres queridos, palabras que afirmen el poder de Dios. Dios nos invita a que nosotros podamos en esa área poder ser transformados, crecer, para que mi hablar sea conforme a la palabra de Dios. Ese proceso de santificación que se produce en el alma hace que yo pueda tener declaraciones de bendición. Ese proceso de santificación en el alma me llevan a que yo hablo un lenguaje distinto, a que yo comienzo a tener pensamientos de bien. Como dice la palabra de Dios, yo tengo pensamientos de bien. Dios nos invita a que nosotros pensemos bien, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿Sí? No nos detenemos en el pensamiento que trae un fracaso, que trae duda, que trae temor. Somos transformados. Nosotros necesitamos aprender a seleccionar los pensamientos, pero eso nos lleva que tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y el área que se nos hace más difícil tiene que ver en el cuerpo, ¿no? Porque abarca muchas áreas, abarca lo que nosotros hacemos. En el cuerpo donde se pone de manifiesto a través de las decisiones,
la decisión de ser santo, ¿sí? ¿Cuántos quieren ser más santos? ¿Sí? ¿Dónde se pone de manifiesto? En lo que hacemos, en lo que hacemos. Dice, siempre nuestro pastor nos dice, no solamente serlo, sino también parecerlo. Nosotros decimos, sí, somos consagrados, bueno, que se te vea, que se vea. Las acciones manifiestan lo que nosotros creemos, el proceso que Dios está haciendo en nuestro espíritu y en nuestra alma se pone de manifiesto en el cuerpo. Nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? 1 Corintios 6, 19, creo que no lo puse ahí, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo nos trae un consejo completo sobre nuestra vida. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice, como obrero. El obrero es aquel que trabaja. El obrero es aquel que pone de manifiesto en ejercicio, aun cuando sea una tarea ministerial, que sea, es como obrero, dice, aprobado. Esas acciones que hace el obrero tienen que ser gobernadas por lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que nosotros queremos, anhelamos y buscamos. 1 Pedro 1:15 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Que tu forma de vivir demuestre que sos santo. En el cuerpo, en las acciones, demuestren que sos santos. Porque nosotros decimos, bueno, es muy lindo, vamos a la iglesia y cantamos, soy santo, santificamos el nombre del Señor, el Señor transforma mi vida, pero llego a casa y pateo el gato, pobre gato o el perro, no sé si... Eso es lo de menos, pero buscamos, hay una actitud distinta que no condice, nuestras acciones no tienen que ver con lo que nosotros predicamos, ¿no? El doble discurso, ¿no? Es una terminología que se utiliza mucho en política, ¿no? En las personas que tienen un doble discurso. Y nosotros nos encontramos que como cristianos decimos, ¿qué doble discurso que tenemos, no? Decimos una cosa y hacemos otra. Y bueno, no debe ser así. La palabra de Dios nos dice ser santos, dice Dios, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sí? Tu conducta, ser conducidos todo el tiempo de una forma que agrade a nuestro Dios. Nuestras acciones que nos lleven a producir no solamente la gracia que Dios trae de querer que seamos transformados, que haya un espíritu sobre nuestra vida que nos guía, sino que también los que están a nuestro alrededor sean santificados, sean bendecidos, que también puedan estar percibiendo y disfrutando lo que Dios hace sobre nosotros a través de la gracia. Y podemos ver que estas acciones que nosotros tenemos, de ejemplificarlas en situaciones que conocemos, la santificación a través de nuestras palabras, ¿sí? El lenguaje, nuestro vocabulario, nuestras conversaciones en casa, en el trabajo, en la iglesia. ¿Cómo es tu lenguaje? ¿Cómo es que hablas? Decimos, sí, en la iglesia, amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y decir después, se me escapó. Se me escapó. Dije una mala palabra. No, es algo que nosotros necesitamos decir, porque lo que hablamos no es lo que se me escapó acá, es lo que estaba acá. De la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros necesitamos que la santificación que viene sobre nuestro espíritu y nuestra alma se ponga de manifiesto. Si hay algo que yo estoy hablando mal, tengo palabras de derrota, mi lenguaje es obsceno, no es que, es del cuerpo, no es que mi espíritu y mi alma necesitan que sean santificados, que haya un proceso aún mayor. Decidirme, Señor, yo quiero ser santificado. Si vos no querés, no va a haber.
Por eso es que nosotros necesitamos anhelarlo, buscarlo, desearlos a través de nuestro vocabulario, las conversaciones que nosotros estamos teniendo, ¿no? Y bueno, no solamente lo que hablamos. Vieron ahora que es todo compartir, ¿no? Es todo compartir un cartelito, un chat, un mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que estás compartiendo? ¿A qué le estás poniendo like? ¿No? Cuando vos le pones a alguna publicación like, ¿no? Vos estás haciéndote uno en el lenguaje, ¿no? Y sé cuidadoso en eso, porque a veces puede ser un buen mensaje, pero viene de no sé, una persona que vos conocés. Y vos decís, cuando vos pones like, que en las publicaciones dice, se revuelve a repetir, ¿no? Y que dice, Hugo le gusta esto, ¿no? Y es de fulano de tal que pone en el icono, tiene, no sé, el símbolo de Boca. No, perdón. ¿A qué le estás poniendo like? ¿A qué le estás...? Los que somos de River, no. Dios hace eso en nuestra vida cuando somos santificados, cuando deseamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. A través de su palabra, su Santo Espíritu, haya la revelación de que somos purificados en nuestras conversaciones, nuestros hábitos, ¿sí? Hábitos, nuestras conductas, nuestras reacciones, ¿sí? Se pone de manifiesto. Se me saltó la chaveta. se me volaron los pájaros, no sé cómo es el otro día. Los patos, se me volaron los patos y chao, se desenfrenó el caballo y me perdí. Derrapé, ¿no? Me salió la carnaza. No es que me salió, es que estaba. No es que derrapé, es que ya venías derrapando de antes. ¿Por qué? Porque no se produjo anteriormente esa santificación sobre nuestra vida. Tenemos reacciones que no condicen con lo que nosotros creemos y confesamos. Alabamos a nuestro Dios, que Él transforma nuestra vida. Quiero ser más santo como tú, ¿no? No, es una canción muy vieja que cantábamos. Pero... buscamos que lo que nosotros, nuestras acciones, nuestros hábitos, inclusive, y bueno, yo ya soy así, ¿no? Y nos escudamos en eso, y yo ya tengo 50 y tantos años, y ya difícil de cambiar a esto. No, Dios hace cosas nuevas constantemente. Lo mencionábamos recién, cuando Dios quiere hacer esta obra sobre nosotros, que nos lleva a un cambio, dice que sea odres nuevos. Para un vino nuevo, Dios quiere derramar constantemente un vino nuevo y nosotros necesitamos ser renovados más y más a nuestro Dios. Dale un aplauso a Dios. Hay hábitos, hay conductas, hay reacciones en las cuales no glorifican el nombre de Dios, dejan mucho que desear. Hay costumbres, ¿no? Costumbres que nosotros traemos ya de hace tiempo, que tengo esto y que están invalidando lo que Dios hace, no glorifica a Dios. La costumbre, hay cosas que quizás no sean malas, pero cuando Dios nos lleva a un proceso de santificación, nuestras prioridades están puestas en otro lado. Me encanta, seguramente, porque si es decir, el mediodía las carreras. ¿Cuántos les gustan las carreras? El TC. A mí me gusta la carrera. Hasta hace años sabía todo. Soy hincha de Ford, así que sabía quién estaba. Cuando el Señor me lleva a un compromiso aún mayor, River de Ford, las dos cosas. Exactamente, el Señor me libró. Dios me lleva a que mi prioridad ya no está en las carreras, porque las carreras son el domingo al mediodía. Entonces era que el domingo a la mañana no iba a la iglesia. ¿Por qué? Porque no, está muy buena las carreras, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, está para disfrutarlo, distendernos, victoriamos y demás.
Pero cuando Dios nos lleva a algo más, Dios está trayendo un equilibrio y nos lleva a decir que esas costumbres que teníamos, qué sé yo, porque a veces se comienza a presentar como un rito y bueno, nos prepara para la carrera, la picada la mañana, la carrera, el asado, todo un ritual que lleva, en el cual, para placer de uno, y Dios me está llamando a que todo lo que haga sea para glorificarlo a Él. Y comienzo a tener una dirección, dejo esas costumbres, cambio mi identidad para poder glorificar a Dios. En nuestras relaciones interpersonales se manifiesta esta santidad. ¿Cómo son las relaciones en mi familia, en mi trabajo, con los amigos? ¿No? En la iglesia somos todos amigos, me abrazo. Yo a mi casa no le hablo a mi pariente, a mi familiar, el vecino que está al lado. ¿Te conocen? No sé, sí, sé que vive alguien, me parece que va a la iglesia, pero no se habla con nadie. No me relaciono, no estoy teniendo una apertura para que yo pueda estar bendiciendo a otros. Me margino, ¿no? Y decimos, no, porque son unos pecadores y no me quiero juntar con nadie, no le hablo ni a mi suegra, ni a mi suegro, no le hablo a mi familia, no, porque fuman. No, nosotros necesitamos trasladar lo que el Señor pone sobre nuestras vidas y el proceso de santificación sobre nosotros nos lleva a que nosotros comenzamos a ser sociables, sean sociables, no sean los gruñones y que si te vienen a hablar y decís, gloria a Dios, y lo echás. Sino que nosotros con toda palabra amable, toda palabra de bendición, toda palabra de paz, para que nosotros podamos trasladar en nuestro hogar, en nuestra familia, ¿sí? Hay muchos que viven con familiares y porque no son creyentes ni le hablo, ni me junto, ni como con ellos, ni tomo un mate o no participo. Nos involucra en nuestras relaciones interpersonales, en el ámbito de trabajo. Nadie sabe que sos cristiano. Nadie sabe porque te comportás. Esas relaciones interpersonales tienen que transmitir la santidad que Dios trae sobre tu vida. En las relaciones interpersonales. En nuestra economía. Creo que está eso, ¿no? Estamos... Sí, ahí más adelante está el listadito ese que yo puse. En la economía, eso. En nuestra economía nos hace la identidad como hijos de Dios, hace que nosotros podamos ser generosos. Nos hace ser generosos. Nos hace ser generosos. Nos hace ser disciplinados. ¿Sí? Nos hace ser atentos. Que pagamos nuestros impuestos. La patente, el seguro. ¿Cómo está tu licencia de conducir? ¿Cómo está tu BTV? Ya fui, bueno, me lo rechazaron porque tengo que hacer el tren delantero. No, ya lo solucioné, ya está. Ese ahora lo arranco con la llave. Tuve durante un año que perdí la llave y hacía contacto con los... Esas cosas ponen en manifiesto una situación de orden, que Dios trabaja sobre mi vida y cómo. ¿Y cómo Dios trabaja sobre mi vida? ¿Por qué? Porque Hugo, sí, pero es súper sociable, está trabajando siempre en la iglesia, está atento, pero cuando comenzás a descuidar en estas circunstancias, Dios no se glorifica. Dios quiere que nosotros podamos estar poniendo atención, que podamos estar poniendo orden en circunstancias cotidianas. ¿Vieron esa pregunta que uno se hace? Y tendría que, debería, ¿no? Llego a mi casa y entro por la puerta y se traba la cerradura. Tendría que arreglar esta cerradura, ¿no? Hace 3 años que la cerradura está dura. Llegás al baño y qué sé yo, y está el piso mojado porque la gotera esa de detrás del inodoro hace 5 años que está, ¿sí? Y ya después ya el tarrito que vos le ponías para que se rebalsó, ese debería, tendría que, esas cosas, bueno, y si vos preguntate, vos entrás a tu casa, es decir, tendría que pintar, tendría que pintar esta pared, tendría que arreglar el piso, tendría que
esta madera que se cayó, que hace, ¿no? Y cuántas cosas, ¿eh? No es lo que mi esposa me dijo. ¿Por qué las circunstancias, las acciones que nosotros tenemos que ordenar glorifican o no a Dios? Porque el desorden no es de Dios. Lo que falta, lo que nosotros dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque se manifiesta un desgano, un abandono, no solamente un abandono en lo que nosotros hacemos, sino que también en las acciones. Lo último que habla ahí de las acciones. Y estas acciones es que muchas veces dejamos de ser proactivos. Llegamos del trabajo, o aquel que no quiere ir al trabajo está todo el día sentado con el control remoto, con el celular, ¿no? ¿No? Y hay que cortar el pasto. Y sí lo corto. Sí lo hago, ¿no? Somos dejados, irresponsables, incumplidores. Si somos, no sabemos si somos buenos empleados o no, y hoy me parece que va a llover, ¿no? Sí, dice el pronóstico 61%, más de la mitad va a llover. Entonces no voy a la obra porque va a llover. Entonces, no, y faltamos. Pero yo pensé que iba a llover. Pero yo me parece que escuché que había paro de micro, entonces ni fui a la parada a ver si venía el micro. ¿No? Nos encontramos con esas situaciones en las cuales somos desganados y eso produce que nosotros no glorificamos a Dios. El proceso de santificación en nuestra vida nos hace ser responsables, nos hace ser atentos, nos hace ser esforzados. Nosotros buscamos completamente a que nosotros, todas las cosas en nuestra casa, las que no hicimos, esto que le decía, tendría que o debería ir. ¿Cuánto hace que no vas al médico? Sí, estoy yendo al odontólogo. Toda la semana estoy yendo al odontólogo. ¿Cuánto hace que no vas al odontólogo? Tengo que ir al oculista. ¿Sí? Lo tengo en mi listado de lo que debería que. ¿Pero por qué? Me tengo que disponer y no tengo tiempo, salgo de trabajo, tengo grupo de vida, tengo que llamar, que yo. ¿Cuándo? Bueno, nosotros necesitamos poner orden en esas cosas. No sé, que el Señor te dé la gracia, la sabiduría, el tiempo, buscarlo, pero es importante porque habla más de lo que vos podés decir. Se demuestra más lo que Dios está haciendo en tus acciones que lo que vos podés decir. Sí, el Señor está haciendo un proceso de santificación, pero cuando no pones orden en esas cosas, es decir, hoy hablaba con Maxi, ¿no? Que Maxi comenzó a ir a hacer deporte, va al gimnasio. Felicitaba a Juma. Juma, miren cómo está Juma. Juma, párate, por favor. Juma, vamos a tomarlo como ejemplo. ¿Conocen a Juma? Estás lindo, Juma. Estás lindo. Mirá, miren, la línea esa. Chana. Esto, no. Necesitamos atendernos. ¿Cuánto hace que no te estás cuidando en hacer un deporte, en cuidarte en las comidas? Bueno, ya me meto en un tema que... Pero hermano, las acciones que nosotros ponemos de manifiesto corresponden a lo que Dios también está haciendo en nuestra vida, lo que nosotros anhelamos. La santificación se manifiesta en acciones, no solamente en palabras. Cuando el Señor decían, sean santos, porque esa santificación nos va a llevar a que nosotros tengamos una respuesta de obediencia a nuestro Dios, que nosotros tengamos una imagen que glorifique su nombre. Nuestras palabras van a ser de exaltación a nuestro Dios. Las palabras no de glorifico, te exalto Dios, sino que lo que yo hablo cotidianamente en mi casa, en mi hogar, en mi familia, con mis amigos, en mi trabajo, va a glorificar a Dios. Vos tenés un lenguaje distinto. Vos tenés un lenguaje que trae paz. Eso es la santificación que Dios trae sobre nuestra vida. ¿Cuántos hay en este tiempo en que dicen, sí, vamos, estamos predicando y demás, y necesitamos poner varias cosas en orden? ¿Sí? Está enganchado la luz, el cable, qué sé yo. Esas cosas no deben ser así. Nosotros necesitamos poner de manifiesto
lo que Dios quiere sobre nuestra vida. El orden es muy importante. Comenzá a hacerte una lista de lo que deberías. De lo que deberías. Tendría que. No importa que la vea. Acá. Y Dios que es grande en su misericordia, va a producir esta situación en la cual no quedes atrapado en lo que el enemigo quiere hacer. Dice cuando las artimañas y la estrategia del enemigo es poner trampas. Y esas son trampas que a veces nosotros no nos libramos, no nos queremos librar porque tengo que dejar de hacerlo, tengo que disponerme, tengo que esforzarme. Y el proceso de santificación requiere eso, un esfuerzo, una decisión en que nosotros busquemos, anhelemos y queramos más de Dios. Cuando Dios viene sobre nuestra vida y trae esa purificación sobre nuestro corazón, Dios comienza a que nosotros a través de la santificación tengamos conquistas espirituales para bendición. Dios está pensando en eso. Por eso es tan importante en que nosotros digamos, Señor, yo quiero ser santo como tú. Dios me lo está pidiendo. Dios dice, ser santos porque yo soy santo. Y es un mandamiento en el cual nosotros no podemos desoír. ¿Sí? Si no nos transformamos en un necio, un imprudente que edifica su casa sobre la arena. ¿Sí? Dios nos habla y nosotros no queremos escuchar. Y sí, más adelante. No, ponete en orden. Ponete en orden ahora. ¿Es duro? Quizás sea duro. Pero esto, mi esposa, después de tantos años, mira, un secreto de intimidad que si lo escucha mi esposa, no soy no era, o estoy en proceso de ser ordenado. ¿Sí? Sí, bueno, el Señor hace milagros. Yo le veo a mi esposa que tiene pegado en el placar el listado de todas las tareas que tiene que hacer semana a semana, en una a corto plazo, otro a mediano plazo y otro a largo plazo, ¿no? Entonces me invitaba a decir, ¿por qué no haces un listado, no? Y yo cuando comencé a hacer el listado, empecé en una hoja, seguí en la otra y tenía otra más. Y yo digo, esto es imposible. Esto es imposible. Señor, haceme nuevo, llevame y tráeme vuelta, no sé. Es una situación, no se puede. Pero cuando uno lo plasma ahí y lo pone en oración, comenzás a tachar de a una, arreglé la canilla del baño. ¿Sí? Wow, ¿sí? Corté el pasto que tenía que cortar, tenía que llevar el auto a la BTV, tenía que ir al médico, comencé a tachar. Y te da una satisfacción todo a su tiempo, no tenés la presión esa de que algo tenía que hacer y no me acuerdo. No, está la guía ahí. Y aun cuando pueda ser hasta vergonzoso, si es vergonzoso, lo hace un rollito y te lo guardás allí debajo de la almohada, cosa que vos y Dios lo sabés. Señor, ayúdame en esto porque quiero glorificarte, que mis acciones te glorifiquen, que la santificación que vos producís en mi vida se vea, sea de testimonio, no que el vecino diga, sí, ese va a la iglesia, ¿no? Y cuántas veces decimos, ¿qué habrá hecho, no? De ese va a tu iglesia, miras. Y de nosotros, ¿qué dirán? ¿Qué pensará mi vecino? ¿Te preguntaste alguna vez qué visión tienen? Que nosotros podamos estar buscando más y más de Dios. Al inicio estábamos diciendo, esto requiere una cooperación. Esto requiere que nosotros podamos ponernos en manos de nuestro Dios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 6:22, mas ahora habéis sido libertados del pecado e hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos quieren de esto? ¿Cuántos quieren
esta determinación, proponerse, tomar una decisión. Dios pide que nosotros querramos. Dios hace su parte. Hoy decía el 100%. Dios pone el 100%. Pone el 100%. Que sea la transformación completa. Espíritu, alma y cuerpo. Cerra tus ojos. Dios nos alienta en esta mañana que nosotros podamos tener en nuestro corazón una disposición, un deseo, un anhelo. El salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Sed de Dios. Queremos ser más santos, Padre Celestial. Queremos buscar de tu presencia.